Entre los años 2002 y 2003 se desataron fuertes enfrentamientos entre dos facciones paramilitares en Medellín, el Bloque Metro y el Cacique Nutivara. Ambos grupos formaban parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por Carlos Castaño. El objetivo principal de estos enfrentamientos era aniquilar a miembros claves de otro grupo, incluyendo al hijo de Don Berna, quien tenía una posición relevante en el Bloque Metro. Estos enfrentamientos fueron violentos y causaron un gran impacto en varios barrios de la ciudad. Bajo los alias de Don Berna o Adolfo Paz, Diego Fernando Murillo Bejarano se convirtió en un reconocido narcotraficante y paramilitar colombiano. Nacido el 23 de febrero de 1961 en Tuluá, Murillo pasó gran parte de su vida en la ciudad de Medellín, donde se involucró en actividades criminales desde temprana edad. Iniciando su carrera delictiva como miembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, pronto abandonó sus filas para unirse al temido Cártel de Medellín, liderado por el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Dentro de esta organización, Murillo ascendió rápidamente y llegó a ser el jefe del grupo de sicarios conocido como La Terraza, que operaba al servicio del cartel. Con el objetivo de consolidar su poder y control en el mundo del crimen organizado en Medellín, Murillo colaboró con otros combos criminales de la ciudad para formar la Oficina de Envigado, una asociación delictiva que controlaba gran parte del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona. Como líder de la oficina, Murillo Bejarano ejerció un dominio implacable y se ganó una reputación violenta y despiadada. Posteriormente, el narcotraficante decidió unirse a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar que supuestamente luchaba contra la guerrilla y el narcotráfico. Con su experiencia y conocimiento del mundo criminal, Murillo se convirtió en uno de los voceros más destacados de las AUC, promoviendo sus actividades y defendiendo sus acciones violentas. Alias Don Berna, cuyo nombre real es Diego Fernando Murillo, es un ex jefe paramilitar colombiano que estuvo vinculado con las Autoridades Unidas de Colombia. Este grupo paramilitar llevó a cabo una serie de acciones violentas en Colombia durante el conflicto armado interno que duró varias décadas. En el proceso de paz que las AUC adelantaron con el gobierno colombiano, Don Berna decidió desmovilizarse y se sometió a la justicia en el año 2006. Sin embargo, posteriormente, se encontraron indicios de que continuaba delinquiendo desde el cartel de Itagüí, por la que fue trasladado a la cárcel de Convita, ubicada en el departamento de Boyacá. En 2008, el gobierno colombiano decidió extraditar a Don Berna a Estados Unidos. Fue acusado de diversos delitos, entre ellos narcotráfico y homicidio. Fue condenado a una larga pena de prisión y se espera que su condena termine en el año 2040. Antes de su vinculación con las AUC, se sabe que Don Berna estuvo involucrado en el Ejército Popular de Liberación, EPL, una guerrilla colombiana a fines de la década de 1970. Además, se le atribuye participación en el exterminio de un grupo disidente de esta guerrilla conocido como la Estrella Roja. La historia de alias Don Berna es solo una muestra de la complejidad y la violencia que ha caracterizado el conflicto armado en Colombia. Su desmovilización y posterior extradición muestran los esfuerzos del gobierno por desmantelar los grupos armados ilegales y llevar a cabo procesos de paz, aunque también demuestran los desafíos para lograr una verdadera paz duradera en el país. En el periodo de los 70 y 80, el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar dominaba el negocio del narcotráfico en el país. Dentro del cartel había varios socios y colaboradores, entre ellos Fernando el Negro Galeano Berrio, quien era un importante narcotraficante y socio de Escobar. Galeano dominaba la región de Itagüí y se encargaba de coordinar el envío y distribución de droga a nivel local e internacional. Sin embargo, la relación entre Escobar y Galeano se deterioró y Escobar ordenó su asesinato en julio de 1992, mientras Galeano lo visitaba en la cárcel de la Catedral. En ese momento, Berna, como era conocido Bernardo García, no acudió a la cita ya que estaba acompañando a la hermana de Galeano. Este hecho marcó el inicio de una guerra entre Escobar y sus enemigos, conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Berna se convirtió en uno de los líderes de los Pepes y se encargó de perseguir y eliminar a los aliados de Escobar. Berna también colaboró estrechamente con la policía y la DEA para capturar a Escobar. Sus conocimientos y experiencia en el mundo del narcotráfico fueron clave para lograr esta misión. Finalmente, en diciembre de 1993, Escobar fue abatido por la policía en Medellín. Después de la muerte de Escobar, Berna continuó involucrado en el mundo del narcotráfico y se convirtió en uno de los líderes del Cartel del Envigado, una organización criminal que surgió tras la caída del Cartel de Medellín. Don Berna, cuyo nombre real es Diego Murillo Bejarano, se convirtió en uno de los narcotraficantes más importantes de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993. Durante esta época, su brazo armado fue la banda conocido como La Terraza. Don Berna rápidamente se hizo cargo del negocio del narcotráfico en la ciudad y expandió su imperio criminal.
Además de estar involucrado en el tráfico de drogas, también se le señaló de cometer delitos federales de lavado de dinero en colaboración con otros cárteles. Las autoridades estadounidenses presentaron cargos en su contra por estos delitos posteriores el 17 de diciembre de 1997. Después de ser extraditado a Estados Unidos, Don Berna admitió estos cargos ante un juez, lo que confirmaba su participación en actividades ilegales. Don Berna enfrentó un largo proceso legal en Estados Unidos y finalmente fue condenado por sus crímenes. Cumplió una larga condena en prisión antes de ser extraditado nuevamente a Colombia en el año 2011. La figura de Don Berna y su banda, La Terraza, dejaron una huella significativa en la historia criminal de Medellín. Su ascenso al poder tras la muerte de Escobar demostró la continua existencia y fortaleza del narcotráfico en la región, así como su capacidad para adaptarse y mantener su control en el negocio ilegal. El narcoparamilitarismo es una problemática que ha afectado gravemente a Colombia durante décadas. Se trata de la combinación de actividades relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, dos fenómenos que se retroalimentan y fortalecen mutuamente. En el caso específico de las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los grupos paramilitares más poderosos del país, la Procuraduría ha señalado que su líder, el señor Murillo, conocido como Don Berna, era el responsable de dirigir las actividades de narcotráfico de esta organización. Según la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, Don Berna estaba al mando de todas las operaciones de contrabando de polvo blanco de las AUC, así como una de sus operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico. De acuerdo con las evidencias presentadas, se establece que Don Berna recibía honorarios por cada cargamento de droga que pasaba por las zonas que él controlaba y que se exportaba hacia los Estados Unidos. Esto implica que el narcoparamilitarismo no solo se basa en el tráfico de drogas, sino también en la protección y el control de las rutas de transporte utilizadas para el contrabando. Sin embargo, Don Berna logró imponer su dominio en la zona nororiental de Medellín y establece una amplia red de control y poder. Creó Bloque Cacique Nutibara. Bajo su liderazgo, el BSN se dedicó a actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato. A medida que él acumula poder y riqueza, las confrontaciones con otros grupos armados se intensifican. La extradición de Don Berna marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Su arresto y posterior condena sirven como un mensaje contundente de que incluso los criminales más poderosos y peligrosos no están por encima de la ley. No obstante, a pesar de su ausencia física, los archivos revelan que Don Berna sigue ejerciendo influencia en la comuna nororiental de Medellín. Entre los años 2002 y 2003 se desataron fuertes enfrentamientos entre dos facciones paramilitares en Medellín, el Bloque Metro y el Cacique Nutibara. Ambos grupos formaban parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por Carlos Castaño. El objetivo principal de estos enfrentamientos era aniquilar a miembros claves de otro grupo, incluyendo al hijo de Don Berna, quien tenía una posesión relevante en el Bloque Metro. Estos enfrentamientos fueron violentos y causaron un gran impacto en varios barrios de la ciudad. Finalmente, la disputa concluyó con la victoria política y militar del Bloque Cacique Nutibara, logrando así el aniquilamiento del Bloque Metro. Como resultado de esta victoria, el Bloque Cacique Nutibara absorbió a otros grupos armados que operaban en la zona. En el transcurso del año 2004, tanto Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, como el líder del Bloque Metro, conocido como alias 00, fueron asesinados. Estos eventos marcarían un cambio importante en las dinámicas de poder dentro de las estructuras paramilitares en la región. Además, cabe mencionar que este proceso de copamiento de las estructuras paramilitares fue facilitado por la Operación Orión, ejecutada por el Ejército y la Policía, la cual contó con más de 2.000 efectivos. Esta operación tenía como objetivo desalojar a las milicias izquierdistas presentes en la Comuna 13 de Medellín. Lamentablemente, la presencia de los paramilitares en la zona rápidamente se hizo evidente y muchos civiles fueron asesinados bajo la acusación de pertenecer a la guerrilla. Este episodio oscuro puso en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante este periodo en Medellín. El 25 de noviembre de 2003 se produjo un acto histórico en la ciudad de Medellín, Colombia. Ese día, 855 miembros del grupo paramilitar conocido como el Bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron públicamente en un evento que fue transmitido por la televisión nacional. La desmovilización de este grupo paramilitar fue considerada un avance significativo en el proceso de paz que se llevaba a cabo en el país. El Bloque Cacique Nutibara era conocido por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados. Después de su desmovilización, estos paramilitares recibieron beneficios legales y programas de reintegración a la sociedad. Sin embargo, muchos cuestionaron si estos beneficios eran adecuados, dado el alcance de sus crímenes. En el caso de Don Berna, uno de los líderes del Bloque Cacique Nutibara, el embajador estadounidense William Wood pidió al gobierno colombiano que agilizara su proceso de extradición.
Don Berna enfrentaba graves acusaciones criminales y Estados Unidos estaba interesado en juzgarlo por su participación en el narcotráfico. El embajador Wood afirmó que el gobierno colombiano ya había declarado en múltiples ocasiones que la extradición no era un tema de negociación con los paramilitares. Por lo tanto, no había impedimento legal para extraditar a Don Berna y se instó al gobierno a manejar su caso de manera más rápida. Enfrentó múltiples acusaciones y juicios por diversos delitos, entre ellos el asesinato del diputado Orlando Benítez. El caso de Orlando Benítez fue uno de los más emblemáticos y mediáticos de la época, y su asesinato sacudió la opinión pública en Colombia. Reclusión. Berna fue recluido en una finca cercana a Ralito, bajo la vigilancia de las fuerzas públicas y por orden de la Fiscalía. Esta acción se llevó a cabo como parte de las medidas de seguridad tomadas por las autoridades para controlar y garantizar la legalidad de las acciones de Don Berna, quien tenía un historial delictivo que incluía violaciones a las leyes y una total indiferencia por el proceso de paz en el país. Posteriormente, Don Berna fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Colombia, la cual fue considerada por la embajada como un paso importante y valiente. Este cambio de lugar de reclusión demostró que, a pesar de que aquellos que se acojan a la ley de la justicia y paz puedan recibir beneficios bajo esa ley, sus actividades criminales seguirían siendo tratadas como tal. De hecho, Berna Murillo era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que surgió en la década de 1990 con el objetivo de combatir a las guerrillas izquierdistas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las AUC se involucraron cada vez más en el narcotráfico y otros delitos, lo que llevó a su desmovilización en 2006. En el contexto de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las AUC, se creó la Ley de Justicia y Paz en 2005 con el fin de otorgar amnistía y beneficios judiciales a los exparamilitares que se desmovilizaran. Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional en agosto de 2007 sobre esta ley generó una crisis en el proceso de paz. El fallo estableció que los exparamilitares deberían cumplir penas de cárcel por sus crímenes y no recibieran los beneficios judiciales previstos en la Ley de Justicia y Paz. Esto afectó directamente a Berna Murillo, ya que se descubrió que continuaba cometiendo delitos desde la cárcel de Itagüí. En agosto de 2007, se revelaron investigaciones que indicaban que Berna Murillo estaba liderando actividades criminales desde la prisión, incluyendo el envío de cargamentos de droga y el manejo de negocios ilegales. Estas revelaciones llevaron a su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Convita, ubicada en el departamento de Boyacá. El traslado de Berna Murillo a Convita representaba un paso importante para evitar que continuara delinquiendo desde la cárcel. Además, existía la posibilidad de que fuera extraditado a Estados Unidos, donde se le acusaba de narcotráfico y otros delitos relacionados. La extradición a Estados Unidos es un procedimiento que permite que una persona acusada de cometer un delito en ese país sea entregada a las autoridades estadounidenses para ser juzgada, y en caso de ser encontrada culpable, cumplir su condena en suelo norteamericano. En el caso de Don Berna y los demás jefes paramilitares, la extradición se llevó a cabo debido a las razones mencionadas anteriormente. El proceso de extradición a Estados Unidos ha sido bastante polémico en Colombia, ya que algunos sectores consideran que es una forma de evadir la justicia en el país y de eludir la responsabilidad de los crímenes cometidos, mientras que otros argumentan que es la única forma de garantizar que estos criminales enfrenten un juicio justo y cumplan efectivamente sus condenas. En el caso de Don Berna y los jefes paramilitares extraditados, se argumentó que no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia y Paz, que buscaba darles a estos individuos la oportunidad de colaborar con la justicia y reparar a las víctimas como parte de un proceso de desmovilización. Para terminar, quiero decirte que, según el gobierno colombiano, su falta de colaboración y sinceridad en declarar la verdad de sus actos y reparar a las víctimas justificó su extradición a Estados Unidos. En cuanto a la duración de su condena, se estima que podrían recibir una pena de entre 27 y 33 años de prisión, aunque esto depende del proceso judicial en Estados Unidos y de la gravedad de los cargos que se le imputen. Cabe destacar que la extradición no implica necesariamente una condena, ya que la persona será juzgada en el país que es extraditada y deberá enfrentar un proceso legal en ese lugar. La extradición a Estados Unidos es una herramienta utilizada por muchos países como una forma de cooperación para combatir el crimen transnacional y asegurar que los delincuentes encuentren la justicia. En el caso de Don Berna y los jefes paramilitares extraditados, esta decisión buscaba garantizar que cumplieran sus penas de manera efectiva y que no pudieran eludir la justicia en Colombia. Sin embargo, la extradición sigue siendo un tema polémico y genera debates sobre la eficiencia y justicia de este proceso. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.